A ver, estudiante perpetuo, tengan todos ustedes muy buenas tardes, estudiantes. El día de hoy tenemos el siguiente tema, jóvenes, de acuerdo al área de geografía, lo que se conoce, lo que corresponde principalmente a fronteras. Dentro del aspecto de fronteras, jóvenes, fronteras mayormente hay diferentes tipos de fronteras. Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy, jóvenes, se conoce con el nombre de fronteras. ¿Alguien de ustedes tiene idea cuál es el concepto? ¿Qué entienden ustedes por fronteras? Por favor, ¿alguien de ustedes tiene idea qué significa jóvenes, fronteras jóvenes? A ¿Es el ver, límite de un país y otro país? por ejemplo, puede ser, ¿no? A ver, ¿no hay otros niños? A ver, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes, jóvenes, desde los inicios de nuestra época republicana, principalmente a inicio de nuestra época republicana, después de lograr nuestra independencia, ya se hablaron de los términos de fronteras? Pero mayormente, ¿qué significa una frontera? Mayormente, jóvenes, es mayormente el espacio de ambos lados de límites entre diferentes personas. Por ejemplo, en el caso de los países, en el caso de nuestro país, jóvenes, es el límite entre ambos países, entre ambos países mayormente. Mayormente se refiere a una región, jóvenes, que tiene un espacio determinado y donde termina ese espacio geográfico determinado se conoce con el nombre de frontera y da inicio a la siguiente región. Tal sea el caso, por ejemplo, ustedes pueden apreciar de esta imagen. Por ejemplo, es una frontera. Miren, jóvenes, la frontera que divide el territorio. Por ejemplo, todo esto es la frontera del territorio peruano. Y acá, jóvenes, comienza también la frontera, jóvenes, con el país vecino de Colombia y frontera con Brasil. Por ejemplo, si hubieran dos ríos que dan origen a jóvenes, se conoce con el nombre de confluencia. Ahora sí, tenemos una idea, jóvenes, qué significa mayormente una frontera. Es en una región determinada, el límite determinado se conoce con el nombre de frontera. Ahora sí, donde terminan los límites sobre el espacio de esta región se conoce con el nombre de frontera. Pero algunos de ustedes se preguntarán, jóvenes, pero dentro de la frontera hay un término que se conoce mayormente con el nombre de límite. El límite, jóvenes, cuando hablamos de límite, es la demarcación. La demarcación, es decir, es la línea que mayormente, perfectamente establecida entre ambos países, según los acuerdos entre ambos. Tal es el caso, por ejemplo, el límite entre Perú y Ecuador, chicos, se hacen de acuerdo al establecimiento de hitos. Al establecimiento de hitos, por ejemplo, son establecidos a través de los hitos. A ver, chicos, ¿qué mayormente define la demarcación territorial de un país con el otro? Ahora sí, pero también los límites se hacen a través mayormente en el aspecto marítimo. También, jóvenes. Tal es el caso, por ejemplo, en el cual entró en discusión, no sé si recuerdan ustedes que Perú entró en discusión con Chile por la demarcación marítima. Y entonces lo llevó ante la Corte de la Haya, jóvenes, y a pesar de que el Perú ganó, Chile no quiso reconocer, jóvenes, mayormente esa demarcación. Ahora sí, como tenemos un día que significa frontera, jóvenes, mayormente, por ejemplo, hay diferentes tipos de fronteras. Si podemos apreciar el mapa del Perú, jóvenes, por ejemplo, el Perú limita por el norte con frontera con las fronteras que tiene el Perú por el norte son con Ecuador y Colombia. Para poder establecer esas demarcaciones, jóvenes, el Perú ha tenido que firmar una serie de tratados con todos los países que limita, ha tenido que firmar una serie de tratados, a veces tratado de paz o tratado limítrofes. Por ejemplo, jóvenes, tenemos que firmó con Ecuador, con frontera con el Ecuador, jóvenes, y de igual manera por el norte, con frontera también con Colombia. Por el este, jóvenes, también firmó tratados mayormente fluviales con Bolivia y tratados lacustres, jóvenes, con Bolivia, jóvenes, y fluviales con Brasil. Por el sur, tratados, jóvenes, limítrofes, sobre todo mayormente tratados de paz, porque para establecer esos límites, Perú tuvo que enfrentar una guerra con el país vecino de Chile, apoyado por los ingleses, no olvidemos. Que de aquí vamos a hablar un poquito. Porque mayormente cuando hablamos de fronteras, vamos a hablar bastante de historia. Porque la geografía se apega a la historia, estudiantes. Ahora sí, ¿cuántos tipos de frontera tenemos, jóvenes? Hay diferentes tipos desde la perspectiva de la geopolítica, porque la geopolítica, jóvenes, estudia el comportamiento político de las sociedades. Hablamos de geopolítica,
Pero ¿qué significa una frontera muerta? Es mayormente donde hay escasa actividad humana, jóvenes. Por ejemplo, tal sea el caso en los países europeos, o por ejemplo, tal sea el caso del límite entre Perú, entre Estados Unidos y Canadá, jóvenes, a través de mayormente, a través de glaciares, por ejemplo, las demarcaciones entre esos países. O por qué no decirlo, jóvenes, la demarcación que tiene, por ejemplo, en los países europeos, tal sea el caso, uno de ellos es Rusia. Rusia al dividir sus territorios después de buscar la independencia de la URSS, jóvenes, después de la desintegración de la URSS, jóvenes, muchos estados se convirtieron en estados independientes. Y entonces, como la URSS, jóvenes, mayormente es en zona donde hay bastante nieve, jóvenes, la demarcación es, jóvenes, esto se conoce con el nombre de fronteras muertas. Ahora esa es una. Pero también hay, jóvenes, hay otro tipo de fronteras que se conoce con el nombre de frontera viva. ¿Cuál es una frontera viva? Por ejemplo, lo que sucede entre Tumbes con Aguas Verdes. No, Aguas Verdes con Huaquillas. Es una frontera viva. Lo que sucede, jóvenes, entre Arica y Tacna. Es decir, frontera con Chile. Lo que sucede, jóvenes, entre Puno y una de las poblaciones de Bolivia. Entonces, ¿qué significa una frontera viva? Es donde hay intensa actividad humana, que quede claro. Mientras que eso se conoce con el nombre de fronteras vivas, hay también fronteras mojadas. ¿Pero qué es una frontera mojada? Jóvenes, es de igual situación socioeconómica. Mayormente, la actividad de cada uno de ellos es de igual actividad socioeconómica. Por ejemplo, tal es el caso de peruanos y bolivianos, entre la zona, porque los divide el lago Titicaca, jóvenes, la mayoría de esas poblaciones, la actividad económica que mayormente practican es, por ejemplo, la pesca. La pesca lacustre, por ejemplo, y sobre todo también el comercio. Y además de eso, el tipo jóvenes de la agricultura agricultura o la crianza de euquénidos. Cuando hablamos de euquénidos, hablamos de la llama de las alpacas jóvenes. Son de especies de esa zona, por ejemplo. Ahora sí, a eso se conoce con el nombre mayormente de fronteras mojadas. Pero también hablamos de fronteras secas. ¿Qué significa? En algunas fronteras, en algunas zonas donde mayormente hay variación de raza, de cultura, de idiomas. Tal es el caso, jóvenes, entre Perú y Brasil. Pero ¿dónde hablamos? Entre esta zona de Brasil y Perú, la parte de Perú es selva, hay varias comunidades indígenas. Por ejemplo, hablamos de los achanincas o de los chipivos, jóvenes. O esas comunidades que se encuentran en estado salvaje, jóvenes. Esas comunidades no tienen fronteras. Significa que deambulan por esos territorios de la selva peruana, de la selva de América del Sur. Entre Perú, jóvenes, Brasil, todos esos territorios mayormente deambulan las comunidades indígenas que se encuentran en estados salvajes. Pero también, jóvenes, también tenemos lo siguiente. Hay fronteras frías, donde mayormente son nulas las relaciones entre los países. Tal sea el caso. Una frontera fría es similar como por ejemplo el caso de Pakistán e Israel, que constantemente se llevan jóvenes enfrentamientos. Entonces las relaciones son nulas entre ellos. Y ustedes conocen el caso de los países, los países jóvenes del Medio Oriente. Por ejemplo, jóvenes. Por ejemplo, si hablamos del caso del Medio Oriente, hablamos de la guerra de los 7 días, que ustedes tienen que tener conocimiento, jóvenes. O el problema de que Israel, jóvenes, invadió territorio de Pakistán, por ejemplo. Ahora sí. Pero si seguimos hablando un poquito de ese caso de Israel, jóvenes, después de la Segunda Guerra Mundial, el país de Israel se establece en territorio de Pakistán, según ciertos límites, pero después invadió otros territorios, más territorio de Pakistán. Cosas, jóvenes, que los mismos de la población de Pakistán tienen problemas porque no pueden recuperar sus territorios. Vemos el caso de hay otras fronteras calientes. A lo largo de la historia, por ejemplo, de nuestra historia, inclusive desde después en plena época del auge económico o de la prosperidad falaz, ¿recuerdan ustedes por qué se llamaba prosperidad falaz en nuestra historia? ¿Alguien me puede mencionar, por favor? Prosperidad falaz. ¿O es igual que decir el boom guanero? Jóvenes, historia.
Profe, El boom guajiro, porque 1800, aproximadamente 1845. En esa época el Perú gracias. tuvo crecimiento económico con el aprovechamiento del guano. Ahora sí, en esa época del aprovechamiento del guano, un personaje que trató de establecer, dar mejores, tratar de aprovechar más o menos la explotación del guano, fue don Ramón Castilla. Los demás presidentes lo superaron en mejorar ese servicio. Pero ¿saben qué es lo que sucede, jóvenes? Desde ese momento, desde 1845 hacia adelante, los ecuatorianos siempre hemos tenido, a lo largo de la historia, siempre hemos tenido enfrentamientos con ellos. Por ejemplo, en la época de Ramón Castilla, por ejemplo, jóvenes, por ejemplo, en 1900, el enfrentamiento, la famosa batalla de Sarmía, 1941, y así sucesivamente, 1980, el problema de Paquicha, 1990, la famosa Cueva de los Tallos. Entonces, fronteras calientes es donde se han dado incidentes fronterizos, tal es el caso entre Perú y Ecuador. Fronteras beligerantes, jóvenes, problemas fronterizos que pueden darse una guerra. Tal es el caso, jóvenes, el caso de Pakistán con Israel. Fronteras amigables, que es todo lo contrario a las frías. Mientras que en la fría las relaciones no son buenas, en las amigables, jóvenes, son inversas. Tal es el caso. Hemos pasado la pandemia. Los ecuatorianos jóvenes nos han felicitado, por ejemplo, el pueblo peruano, por favor, que pasen una felices fiestas patrias. Por ejemplo, qué gusto nos sentimos nosotros jóvenes, a pesar de que por historia siempre hemos tenido enfrentamientos, pero hoy en día jóvenes no, porque hoy en día somos países hermanos y estamos luchando con el enemigo número uno, el enemigo silencioso que es el COVID, jóvenes. Las fronteras amigables, las relaciones que tenemos entre los vecinos y mayormente entre el pueblo de Huaquillas, por ejemplo. Pero ese es desde la percepción de la geopolítica, pero desde la percepción de la geografía política, que es muy diferente, jóvenes, hay fronteras naturales. Son aquellas que están determinadas mediante accidentes geográficos. ¿Qué significa esto? Fronteras naturales, por ejemplo, jóvenes, a través de la famosa cordillera del Cóndor, está determinada la frontera entre Perú y Bolivia, Perú y Ecuador. Pero, por ejemplo, a través del río Oya, la confluencia del río Oya y el río Putumayo, que está en esta zona, miren aquí, jóvenes, se determina la frontera, jóvenes, con el pueblo boliviano, la confluencia del río Oya confluencia del río Yac y Madre de Dios. También, jóvenes, cuando hablamos de frontera natural, es, por ejemplo, a través de los lagos. El lago Titicaca, jóvenes, sirve de frontera con el país vecino de Bolivia. Fronteras artificiales son donde se han establecido hitos, jóvenes, pues coordenadas en la zona de la cordillera del Cóndor para terminar el problema que teníamos con el país vecino del Ecuador. Se acordó entre ambos países, a pesar de que el Perú perdió territorio, a pesar de eso, jóvenes, el Perú tuvo que aceptar para llegar a una paz. Entonces, se hizo la demarcación territorial de los 78 kilómetros que faltaban por demarcar, por ejemplo. Fronteras artificiales. Y cuando hablamos fronteras, según por los divorcios acuarios, jóvenes, cuando mayormente es una línea de la cumbre más alta que separa las aguas. Por ejemplo, donde se unen dos ríos y separan sus aguas, mayormente se forman, jóvenes, los famosos divorcios acuarios. El talwell de un río también es una frontera, es un tipo de frontera, jóvenes. ¿Qué es el talwell? El punto más profundo en el cauce. ¿Qué significa cauce? El recorrido que realiza un río. Jóvenes. Y sobre ese sitio se traza una línea de frontera. Cuando hablamos de otro tipo de fronteras, según la boca de un río, lugar donde un río echa sus aguas a otro río, donde se une un río y da nacimiento a otros, por ejemplo. Tal es el caso, por ejemplo, el caso de la selva peruana. A ver, chicos, como yo les mencionaba a ustedes, estos son los tipos de fronteras. Pero cuando hablamos, jóvenes, hay un tema muy conocido dentro de estos tipos de fronteras, la famosa fronteras vivas. Fronteras vivas mayormente, yo les había mencionado, son donde se llevan las relaciones entre los países vecinos. Mayormente, cuando hablamos de fronteras vivas, es donde se encuentra
Los- las poblaciones de ambos lados, jóvenes, los habitantes de, de ambos lados de los países, por ejemplo, en el caso de Perú y Ecuador, en ambas zonas constituyen, jóvenes, una herramienta importantísima para el intercambio comercial, el intercambio e integración. Como naciones vecinas nos consideramos hermanos en esa zona. A pesar de que en el centro de ambos países no aceptan al país vecino, jóvenes, pero nosotros por nuestra realidad somos países hermanos. ¿Por qué, jóvenes? Porque tenemos lazos que nos unen a través de la integración del comercial. Es el caso de Huaquillas con Aguas Verdes, por ejemplo. Pero cuando hablamos de fronteras vivas, hay algunos pueblos de las fronteras vivas que se encuentran en el total abandono. El caso del Perú, por ejemplo, cuando hablamos de fronteras vivas, jóvenes, donde se encuentra un grupo de habitantes, se establece la demarcación territorial mayormente. Pero cuando hablamos de fronteras vivas, en el caso de Chile, jóvenes, el Perú mayormente ha tratado de hacer más inversiones con Chile. ¿Por qué, jóvenes? Porque en esa zona es un enemigo peligroso de nuestro territorio. Ahora sí. Cuando hablamos, que quede claro, de fronteras vivas, también se hablamos de fronteras vivas. ¿Por qué? Porque mayormente abre los espacios de desarrollo económico o integración comercial entre ambos países. A ver, chicos. Pero si hablamos, jóvenes, si hablamos de los tipos de fronteras, ¿qué mayormente está realizando los estados, jóvenes, para mayormente tener un desarrollo sostenible? ¿Qué significa? El uso adecuado de los recursos. Mayormente, jóvenes, se hace a través de instituciones que promueven el desarrollo de ambos pueblos. El espacio fronterizo, jóvenes, es un área de integración o un área de frontera en el cual sirve para dividir entre ambos países. Ahora sí, si hablamos, jóvenes, si hablamos cómo es que surgen las fronteras, ¿recuerdan ustedes el año pasado, los inicios de la época republicana? El inicio, cuando el Perú se logra consolidar como un estado independiente, es después de 1821, cuando el Perú por primera vez su independencia y la consolida, por ejemplo, a través de la batalla de Junín y Ayacucho. Pero, jóvenes, antes de dar cuando recién se empezó nuestra independencia, por ejemplo, el Perú perdió los territorios de Guayaquil. Y a raíz de eso, jóvenes, bueno, los inicios de nuestra época republicana, para poder hacer una demarcación limítrofe entre países que habían logrado su independencia y son estados libres, los estados se basaron en dos principios fundamentales. Estos principios fundamentales se conocen con el nombre de, uno de ellos que es el uti possidetis, y el otro principio que se conoce con el nombre de la libre determinación de los pueblos. A ver, chicos, ¿qué significa el uti possidetis? ¿Alguien de ustedes me puede explicar, por favor, qué significa el uti possidetis? El uti possidetis significa poseer lo que habías poseído. Por ejemplo, a través de este principio, el Perú podía reclamar, jóvenes, porque antes de lograr de nuestra independencia, el virreinato llegaba hasta Guayaquil. Pero cuando a través de la batalla de Pichincha, el Simón Bolívar, joven, logra la independencia de Guayaquil, jóvenes, de esa zona, y cuando don José de San Martín logra por primera vez la independencia del Perú, ojo, chicos, el inicio de nuestra independencia, San Martín, jóvenes, y cuando fue a tratar de pedir ayuda a don Simón Bolívar, todos los terrenos que había dado la libertad don Simón Bolívar los había anexado a las tierras de la Gran Colombia. En aquellos tiempos, Panamá, Colombia, Venezuela y los territorios que le había ayudado a dar su independencia del Ecuador, jóvenes, a esos territorios los había anexado don Simón Bolívar a la Gran Colombia. Cuando fue a entrevistarse don Simón Bolívar con don José de San Martín, con Simón Bolívar, para pedir ayuda de nuestra independencia y sellar nuestra independencia, desde el primer momento que desembarcó don José de San Martín, Simón Bolívar le dijo lo siguiente. Recuerden, se entrevistó en Guayaquil. Hey, bienvenidos a tierras de la Gran Colombia. Desde ese momento el Perú perdió Guayaquil.
Pero jóvenes, a través de este principio del uti possidetis significa poseer lo que habías poseído. El Perú tenía la opción de recuperar Guayaquil a través de este principio. Pero ¿saben qué? Existe también un segundo principio. El Perú lo podía haber reclamado, pero el segundo principio, el que poseer lo que habías poseído significa recuperar los territorios que antes en el pasado te habían pertenecido. Tal es el caso, por ejemplo, después de la guerra con Chile, los chilenos tanto fue la ambición que se apoderaron de nuestros territorios y vieron las maneras como apoderarse. Pero jóvenes, después de 1929, el Perú, jóvenes, a través del principio del uti possidetis, reclamó, chicos, reclamó los territorios que antes le habían pertenecido. Por ejemplo, tal es el caso de Tacna. Tacna, después de 1929, regresa al Perú, jóvenes, porque había estado en el poder de los ambiciosos chilenos de aquella época. A ver, que inclusive no por ofender, hasta el momento los chilenos no miran de buena manera a los peruanos. ¿Por qué? Porque Perú mientras está teniendo un crecimiento económico y ellos no, lo miran de malas maneras. A ver, chicos, tanto ha sido la ambición a lo largo de nuestra historia, es el odio que nos han tenido el país vecino. Pero, ojo, no todos, porque todos piensan a veces, todos no piensan igual, sino cada persona piensa diferente. A ver, chicos, como les había mencionado el uti possidetis, poseer lo que habías poseído. Pero no solamente esto, el Perú quería recuperar Guayaquil. Pero, chicos, para poder recuperar Guayaquil, había otro principio también que tenía que cumplir el pueblo peruano para poder recuperar Guayaquil. Entonces, ¿saben qué es lo que significa el segundo principio? El segundo principio se conoce con el nombre de libre determinación de los pueblos. ¿Y qué significa el principio de la libre determinación de los pueblos? Que el pueblo decide a qué nación pertenecer. ¿A qué nación desea pertenecer? ¿Cómo así, jóvenes? A través de votaciones, el pueblo tiene la opción de elegir a qué nación va a pertenecer. A pesar, chicos, que los peruanos con el uti possidetis reclamaban a Guayaquil, pero existía el segundo principio, el de la libre determinación de los pueblos. Oh, jóvenes, el principio de igualdad, derecho de libre determinación de los pueblos. ¿Qué significa esto? A través de votaciones. Por ejemplo, el Perú, jóvenes, cuando quiso recuperar Guayaquil, el pueblo chileno, el pueblo, jóvenes, el pueblo de Guayaquil, ya que cuando Simón Bolívar, jóvenes, regresa y no logró recuperar los territorios que quería hacer una sola nación con la gran Colombia porque había unido los territorios, pero jóvenes, todo dictador no bien aceptado por la población a pesar de que le brindó la independencia a su país. ¿Saben qué es lo que sucede? Una vez que se desaparece la Gran Colombia, Ecuador con Guayaquil, chicos, los territorios de la audiencia de Guayaquil y de la audiencia de Quito y Guayaquil, jóvenes, se pusieron de acuerdo para hacer una votación. Si Quito quería formar parte de la Gran Colombia, o Guayaquil regresar al Perú. Pero ¿saben qué es lo que sucedió? Lo que sucedió fue lo siguiente, estudiantes. El pueblo de Guayaquil, a través del segundo principio, hizo una consulta popular para ver si el pueblo estaba de acuerdo en regresar al Perú o formar parte de una nueva nación. La mayoría de población que vivía en Guayaquil en aquella época, jóvenes, la mayoría de ellos quisieron votar para formar parte de una nueva nación, como es hoy en día, Ecuador. Ecuador nace después de 1821, estudiantes, que quede claro. ¿Por qué? A través de que en votaciones el pueblo de Guayaquil decidió formar parte de la nueva nación, que se conoció con el nombre de Ecuador, jóvenes. Ahora sí, si hablábamos del segundo principio, los principios que dan inicio a nuestra época republicana, jóvenes, ¿cuáles son las fronteras que el Perú ha firmado a lo largo de su historia? A lo largo de su historia, jóvenes, hemos cedido territorios a todos los países con los que limitamos. Por ejemplo, durante el gobierno de Leguía, aproximadamente 1919 hasta 1929 o 1930, chicos, el Perú cedió bastante territorio. Principalmente, jóvenes, ¿quién fue? Durante el gobierno de Leguía, para él, según para él, el país que se mantenga en paz, él firmaba tratados en secreto, cediéndole territorios a los países vecinos. Tal es el caso, jóvenes, que el Perú le cede, durante el gobierno de Leguía, le cede a Colombia
la famosa zona conocida como el trapecio amazónico. Aquí en esta zona de aquí. Ahora sí. Pero también, jóvenes, firmó tratados pacíficos con Bolivia y tratados, jóvenes, de paz con Chile. Hey, bueno, dentro de las fronteras con Brasil se han firmado, jóvenes, tratados como el Tratado de Integración o tratados fronterizos. Por ejemplo, uno de ellos es la Convención Fluvial de 1851, en el cual el Perú reconoce los territorios que le pertenece a Brasil. A ver, chicos. Dentro de esta zona del río Amazonas, el río Yavapura y el río Tefe, jóvenes, que se encuentran en territorio brasileño. Pero posteriormente se firmó otro convenio, otro tratado, jóvenes, con el del presidente Melgarejo de Bolivia al ceder chicos, territorios al emperador de Brasil. A ver, pero ¿qué tiene que ver emperador de Brasil? ¿Recuerdan ustedes que ya por los años, cuando se da la Revolución Francesa, Napoleón invade territorios? Entonces, jóvenes, en Portugal, en España había pasado que Napoleón Bonaparte había ordenado la captura del rey de España y el príncipe heredero. Los obligó a renunciar al trono. ¿Y saben qué? Cuando quiso hacer lo mismo en Portugal, el rey y su esposa viajaron a sus colonias. Y una de las colonias que viajaron fue, jóvenes, a Brasil. Y después de ahí, jóvenes, cuando el rey se retira otra vez a su país, que es Portugal, le cede de manera pacífica la independencia a esos pueblos, de manera pacífica. Ahora, tenemos el Tratado de Convención Fluvial, tenemos el Tratado, jóvenes, el tratado mayormente conocido con el nombre de Velar de Río Branco. Velar de Río Branco. Firmado por los ministros de Relaciones Exteriores de aquella época. A ver, chicos. Si tenemos la frontera con Brasil, ¿por qué no decirlo? También tenemos otra frontera. La frontera con un país que siempre a lo largo de nuestra historia hemos tenido problemas. Desde el gobierno de Leguía, jóvenes, cuando las autoridades ecuatorianas ceden territorio en señal del pago de deudas, jóvenes, que tenían con países europeos. ¿Y saben qué es lo que sucede? Al enterarse el Perú que el presidente ecuatoriano o las autoridades ecuatorianas están cediendo territorio peruano, a ver, chicos, ahí don Ramón Castilla, como presidente del Perú en aquella época, con un grupo de soldados, toma dirección, jóvenes, a Ecuador. Y de manera pacífica firma el Tratado Mapasingue. Y al contrario, como el pueblo ecuatoriano no tenía ejército, don José de San Martín regaló uniformes, jóvenes y armamento para que se pueda crear el ejército del Ecuador. Por ejemplo, chicos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Con qué países, con qué pueblos el Ecuador, chicos, limita? No se dan cuenta, limita con el siguiente. Primero con Loreto, después, jóvenes, Cajamarca, Bagua, Piura y Tumbes. Que quede claro. A ver, con el Ecuador hemos firmado una serie de tratados comerciales y tratados, sobre todo, pacíficos. Que quede claro, chicos. Pero cuando dejamos de ser una frontera caliente, cuando se sentaron en la mesa en aquella época el presidente ecuatoriano Yamil Maguab y el presidente peruano Alberto Fujimori. Desde ese momento se firmó la paz entre ambos países. Que quede claro, aquí está, jóvenes, a través de la famosa Acta de Brasilia. Famosa Acta de Brasilia. Ahora, si hablamos de esto, el Perú también ha firmado tratados con Colombia. Ya le había mencionado, jóvenes, recuerdo en aquella época, uno de los primeros tratados que firmó fue con Colombia. ¿Por qué? Porque en aquella época, una vez que se establece don Simón Bolívar acá, tuvo que regresar a su país. ¿Pero para qué? Porque se había originado una rebelión. ¿Y qué es lo que sucedió en esta rebelión? Que el pueblo boliviano, jóvenes, por ejemplo, que el pueblo colombiano se había rebelado contra don Simón Bolívar. Ahora sí, cuando Simón Bolívar logra nuestra independencia, se había establecido acá en el Perú, dominando territorios de Perú y Colombia, jóvenes, Perú y Bolivia. ¿Y saben qué es lo que sucede? Hay una rebelión en Colombia. Y cuando el presidente, don Simón Bolívar, va a sofocar la rebelión,
el pueblo peruano también, jóvenes, desconoce como autoridad a Simón Bolívar, de igual manera como pueblo peruano, el pueblo del Alto Perú, que se pasó a llamar posteriormente Bolivia. Para que tengan una idea nada más, él firmó un tratado, el tratado, jóvenes, creo que se conoció con el nombre de Tratado Girón. Pero también, jóvenes, también se firmó, al transcurrir el tiempo, también se trató de firmar un tratado conocido con el nombre de Albert Salomón Lozano, encabezado por las autoridades de ambos países. Ahora sí. ¿Qué, jóvenes, mayormente, cuál es el departamento limítrofe dentro de la zona de la selva? Es Loreto, jóvenes. ¿Dónde hay los accidentes geográficos? En la zona conocida del río Putumayo. Ahora, si tenemos 3, nos faltan 2, jóvenes. A ver. Por ejemplo, tenemos la frontera, jóvenes, la frontera con el país vecino por decir, hemos tenido con el país vecino de Perú, primero con Colombia, con Brasil, jóvenes, con Brasil, a ver, frontera con Colombia, Brasil, y también tenemos frontera con Chile, que aquí está, jóvenes, frontera, está con Chile. A ver, de esta zona con Chile. El Perú antes no limitaba con Chile, jóvenes. El Perú antes no limitaba con Chile. Y al no limitar con Chile, ¿saben qué es lo que sucedió? Posteriormente, el Perú